Un oso saltó una valla. La alarma gritó. Tercera Guerra Mundial iniciada. En los próximos 8 minutos, una única decisión determinaría si 300 millones de personas vivirían o morirían. Esto no es ficción. Es historia desclasificada de la Guerra Fría que permaneció oculta durante décadas. Lo que estás a punto de descubrir estuvo clasificado como ultra secreto durante 40 años. Solo en 2013, cuando los archivos soviéticos finalmente se abrieron al público, el mundo supo cuán cerca estuvimos del aniquilamiento nuclear total. No por una invasión, no por un misil lanzado, sino por un oso hambriento y una valla de seguridad. Para entender cómo llegamos a ese momento de horror puro, necesitas comprender cómo funcionaba el sistema de alerta nuclear durante la Guerra Fría. En 1962, después de la crisis de los misiles de Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética construyeron redes complejas de detección temprana. Radares esparcidos por el Ártico, satélites en órbita, búnkeres subterráneos de mando, centros de control blindados, diseñados para sobrevivir al primer ataque y garantizar la represalia. La doctrina era simple y terrorífica: destrucción mutua asegurada. Si un bando lanzaba misiles nucleares, el otro tendría entre 8 y 15 minutos para detectar, verificar y contraatacar antes de que sus propias capacidades de respuesta fuesen destruidas. 8 a 15 minutos para decidir si 400 millones de personas morirían. No había lugar para vacilar. No había lugar para la duda. Los sistemas de alerta eran automatizados y redundantes. Cuando un radar detectaba algo que parecía ser misiles balísticos intercontinentales, protocolos inflexibles entraban en acción. Primeros 3 minutos. Confirmación técnica y verificación de sistema. Minutos 4 a 6. Reporte al comando superior con recomendación de respuesta. Minutos 7 a 8. Autorización de lanzamiento si la amenaza era confirmada. Después de 8 minutos, sería demasiado tarde. Los misiles enemigos ya habrían destruido la capacidad de contraataque. Este sistema se basaba en una premisa fundamental: confianza absoluta en los datos técnicos. Si los sensores decían que llegaban los misiles, lo creías. Porque dudar podría significar la destrucción completa de tu nación. Y porque los sistemas estaban diseñados con múltiples capas de verificación. Teóricamente, las falsas alarmas eran imposibles. Pero el 25 de noviembre de 1979, a las 3:26 de la madrugada, hora estándar de las Montañas Rocosas, dentro del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte en Cheyenne Mountain, Colorado, sucedió algo imposible. Los sistemas de alerta nuclear estadounidenses detectaron un ataque masivo de misiles balísticos soviéticos. No 1 o 2 misiles, 220 misiles. Un primer ataque total, diseñado para destruir completamente la capacidad de represalia estadounidense. Las alarmas sonaron simultáneamente en 3 instalaciones diferentes: NORAD en Cheyenne Mountain, el Centro de Mando Estratégico en Omaha, Nebraska, y el Pentágono en Washington, D.C. Los oficiales de guardia se quedaron helados. Los protocolos de emergencia se activaron automáticamente. En bases aéreas de todo el país, las tripulaciones de bombarderos nucleares corrieron hacia sus aeronaves. Instalaciones de misiles Minuteman entraron en alerta máxima, aguardando códigos de lanzamiento. El reloj comenzó a contar. 8 minutos hasta la decisión irreversible. Dentro del centro de mando en Cheyenne Mountain, el coronel William Odom, director de operaciones de misiles, miraba las pantallas mostrando 220 puntos rojos convergiendo sobre territorio estadounidense. Los datos eran claros. Múltiples sistemas confirmaban lo mismo. Trayectorias calculadas. Tiempo estimado de impacto: 17 minutos. Los protocolos eran inequívocos. Reportar al comando superior inmediatamente con recomendación de contraataque. Pero algo preocupaba a Odom. La Unión Soviética tenía aproximadamente 1.400 misiles balísticos intercontinentales operacionales. Si Moscú realmente decidiera lanzar un primer ataque total para destruir la capacidad de respuesta estadounidense, ¿por qué lanzarían solo 220 misiles? ¿Por qué no 1.000? ¿Por qué no todos a la vez para garantizar que ningún silo estadounidense sobreviviera para represaliar? Odom tenía 43 años, 15 años de carrera militar. Entrenado desde 1964 en los protocolos de guerra nuclear. Sabía que cuestionar los datos durante una crisis real violaba todas las reglas.
Sabía que los comandantes superiores esperaban reportes inmediatos y recomendaciones claras. Sabía que dudar podría costar millones de vidas estadounidenses si el ataque fuera real. Pasaron 3 minutos desde la alerta inicial. Odom cogió el teléfono rojo de emergencia que lo conectaba directamente con el consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Pero antes de llamar, hizo algo que no estaba en los manuales. Ordenó que los técnicos verificaran manualmente cada sistema de detección. Ordenó que los operadores de radar confirmaran visualmente los datos de satélite. Ordenó una segunda verificación completa de todas las computadoras de rastreo. Minuto 4. Minuto 5. El teléfono rojo seguía descolgado. Los oficiales alrededor de Odom estaban cada vez más agitados. Los protocolos eran claros. Reporte al mando superior hasta el 6º minuto. Recomendación de respuesta hasta el 7º minuto. Odom estaba violando procedimientos establecidos. Si el ataque fuera real, su vacilación podría significar que Estados Unidos perdería la capacidad de contraatacar. Pero los números todavía no tenían sentido para él. 220 misiles. No todos, solo 220. Minuto 6. Los técnicos corrían entre estaciones de trabajo, verificando cables, probando conexiones, recalculando trayectorias. Operadores de radar gritaban coordenadas, comparando datos satelitales con confirmaciones visuales terrestres. El búnker estaba en caos controlado, y el reloj seguía corriendo. Entonces, en el minuto 7, un técnico joven llamado Richard Nichols notó algo extraño. Los datos de trayectoria de los misiles no venían de los satélites de alerta temprana. Venían del sistema informático de simulación de entrenamiento. El mismo sistema usado para entrenar operadores en escenarios de ataque nuclear. Alguien había ejecutado una simulación de guerra. Y de alguna manera, los datos de simulación se filtraron a los sistemas de alerta reales. No había misiles. No había ataque. Era un error de software. Un archivo de entrenamiento cargado en el sistema equivocado. Odom finalmente llamó por el teléfono rojo. Falsa alarma confirmada, reportó. Falla técnica aislada. No hay amenaza real. En los siguientes 2 minutos, los bombarderos nucleares fueron llamados de regreso a las bases. Las instalaciones de misiles redujeron al nivel de alerta normal. El mundo volvió del borde del aniquilamiento total, sin saber que había estado allí. Pero esta historia no termina con alivio. Porque 6 meses después, el 3 de junio de 1980, exactamente el mismo error sucedió de nuevo. Esta vez, el coronel Odom no estaba de guardia. Esta vez, fue un oficial diferente enfrentándose a las mismas pantallas rojas, los mismos protocolos inflexibles, el mismo reloj contando regresivamente. Y esta vez, las circunstancias eran aún más peligrosas. Porque en la mañana del 3 de junio de 1980, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en su punto más bajo desde la crisis de los misiles en Cuba. La invasión soviética de Afganistán había ocurrido apenas 5 meses atrás. El presidente Carter acababa de anunciar sanciones económicas masivas contra Moscú. Las tensiones militares estaban en el nivel más alto en 15 años. Y a las 9:25 de la mañana, hora de la costa oriental, los sistemas de alerta nuclear estadounidenses detectaron nuevamente un ataque soviético masivo. Esta vez, fueron 220 misiles balísticos intercontinentales, más 2.200 misiles de menor alcance. Un primer ataque total coordinado, diseñado para destruir completamente a Estados Unidos. En los siguientes 8 minutos, las decisiones tomadas dentro de búnkeres blindados determinarían si la Guerra Fría se convertiría en una guerra nuclear real. Si 400 millones de personas vivirían hasta la puesta de sol. Si la civilización humana sobreviviría al día siguiente. La alerta era inequívoca. Los protocolos no dejaban margen para la interpretación, y el reloj seguía corriendo. En el centro de mando de Volk Field, Wisconsin, el teniente coronel William Schweiker enfrentaba el tipo de decisión para el cual ningún entrenamiento puede realmente prepararte. Las pantallas frente a él mostraban claramente perímetro violado, protocolo de alerta activado, posible intrusión hostil detectada. Pero había algo profundamente inquietante en la forma en que surgió esta alerta. Era el 25 de noviembre de 1979, las 3:30 de la madrugada. El mundo dormía.
La Guerra Fría, sin embargo, nunca dormía. Y en aquel momento, en una base de la Fuerza Aérea en medio de Wisconsin, un sistema diseñado para detectar la Tercera Guerra Mundial antes de que comenzara, estaba transmitiendo una señal que nadie quería ver. Permíteme reconstruir los siguientes 8 minutos. Minuto a minuto, exactamente como sucedió. Minuto 0. Las 3:27 de la madrugada. El sistema de sensores perimetrales de la base detecta movimiento en el sector noreste. No es un movimiento aleatorio. Es persistente, dirigido. Algo está atravesando la valla de seguridad hacia los hangares que albergan los cazas interceptores nucleares F-106 Delta Dart. Minuto 1. Las alarmas visuales parpadean en las consolas de monitoreo. 3 operadores diferentes confirman. Violación de perímetro activa. El protocolo es cristalino. En caso de intrusión durante período de alta tensión internacional, se presume lo peor hasta prueba contraria. Y noviembre de 1979 era definitivamente un período de alta tensión. La crisis de los rehenes estadounidenses en Irán estaba en su día 22º. La Unión Soviética acababa de invadir Afganistán. El mundo estaba al borde de un precipicio. Minuto 2. Schweiker inicia el protocolo de verificación. No puede simplemente ignorar la alerta, pero tampoco puede iniciar una escalada militar basándose únicamente en sensores electrónicos. Necesita confirmación visual. El problema es noviembre en Wisconsin. Está oscuro, está nevando, y cualquier equipo que envíe para verificar estará expuesto. Si realmente fuera una incursión hostil, un intento de sabotaje coordinado por agentes soviéticos, estaría enviando hombres desarmados a una zona de combate. Según documentos de la Fuerza Aérea desclasificados en 1995, almacenados en el Archivo Nacional bajo el código FOIA Case F2015-01023, Schweiker enfrentaba un dilema brutal. Cada minuto de vacilación podría permitir que saboteadores alcanzaran los cazas nucleares. Pero cada decisión precipitada podría iniciar una secuencia de eventos imposible de revertir. Minuto 3. La presión aumenta. El sistema de mando del NORAD, en Cheyenne Mountain, Colorado, está esperando reporte de situación. Schweiker sabe que si reporta intrusión hostil confirmada, el siguiente paso en el protocolo es elevar el nivel de alerta DEFCON. Eso significa que toda la estructura de mando nuclear de Estados Unidos entraría en modo de preparación para la guerra. Por una valla, por sensores electrónicos, por algo que todavía no ha visto con sus propios ojos. Minuto 4. Schweiker toma una decisión que violaba directamente el protocolo. Decide esperar, solo 2 minutos más. Envió un equipo de seguridad, pero todavía están atravesando la base hacia el sector nordeste. Si reporta ahora, estaría apostando toda su carrera, y potencialmente la paz mundial, a señales electrónicas. Y esto es lo que los documentos desclasificados revelan que Schweiker estaba pensando en ese momento. En su declaración posterior, registrada en diciembre de 1979, afirmó: «Yo conocía esos sensores. Habíamos tenido 3 falsas alarmas en las 2 últimas semanas por la acumulación de nieve, pero los protocolos no permiten que consideres el historial de fallos. Los protocolos exigen que presumas que cada alerta es real hasta que se demuestre lo contrario. Entrenamiento versus intuición. Protocolo versus experiencia». Los 23 años de carrera militar de Schweiker le decían: sigue el protocolo. Su instinto le decía: espera la confirmación. Minuto 5. El equipo de seguridad alcanza el perímetro nordeste. Usan linternas de alta intensidad para barrer el área. La nieve cae con más fuerza ahora. Visibilidad. Quizás 30 metros. Pueden ver la valla claramente dañada. Algo definitivamente pasó por ahí. ¿Pero qué? Schweiker está en la radio. Informe de situación. Ahora. Estática. Después. Señor, hay daño estructural en la valla. Sector 7 Delta. Pero no vemos. Espere. 5 segundos de silencio. Para Schweiker parecieron 5 años. Minuto 6. La voz regresa por la radio. Señor, tenemos contacto visual. Repito, tenemos contacto visual con el intruso. Schweiker agarra el micrófono con la fuerza suficiente para que duela. Identifique. Señor, es un oso. Un oso pardo, señor. Aproximadamente 200 kilos. Está atrapado en la valla. Un oso. Minuto 7. Schweiker necesita 30 segundos para procesar esta información.
no saboteadores soviéticos, no un equipo de Spetsnaz intentando destruir casas nucleares, no el inicio de la Tercera Guerra Mundial, un oso que saltó una valla. Pero los protocolos de mando nuclear no tienen una cláusula para falsa alarma causada por fauna silvestre. Schweiker todavía necesita reportar la situación a través de la cadena de mando. Necesita explicar por qué tardó 7 minutos en identificar la amenaza. Necesita justificar por qué no escaló la alerta inmediatamente. Según las transcripciones de comunicación obtenidas a través de FOIA en 2003, archivadas bajo el número de caso NND 947316, Schweiker reportó la situación directamente al mando de NORAD a las 3:34 de la madrugada. Su declaración oficial: alerta de perímetro resuelta. Causa: fauna silvestre. Ninguna amenaza hostil detectada. Retornando al estado de preparación estándar. Minuto 8. La crisis terminó. Pero las implicaciones apenas estaban comenzando. Porque esto es lo que documentos desclasificados revelaron décadas después. Volk Field no era una base cualquiera. Era uno de los 17 lugares en Estados Unidos que albergaban cazas interceptores nucleares, en alerta constante durante la Guerra Fría. Esos F-106 Delta Dart estaban armados con misiles nucleares Genie A y Air-2, diseñados para destruir formaciones enteras de bombarderos soviéticos con una única explosión nuclear aérea de unos 5 kilotones. Si Schweiker hubiera reportado intrusión hostil sin verificación, el protocolo exigiría que esos cazas fueran puestos en máxima alerta. Eso significaría pilotos en las cabinas, motores calientes, listos para despegue en 90 segundos. Y en un periodo de alta tensión internacional como noviembre de 1979, cualquier aumento repentino de alerta en una base nuclear estadounidense sería detectado por satélites soviéticos. La Unión Soviética habría visto: base nuclear estadounidense en máxima alerta. Cazas con armamento nuclear preparados para despegue inmediato. Y se habrían preguntado: ¿por qué? Y lo habrían interpretado como lo peor, porque eso es exactamente lo que los protocolos soviéticos exigían. Presume lo peor hasta que se demuestre lo contrario. Según análisis de la CIA desclasificados en 1998, archivados en los archivos nacionales bajo el código CIA RDP 85T00875R 50814019, la doctrina militar soviética durante 1979 operaba bajo el principio de lanzamiento bajo aviso. Si los sensores detectaban preparativos estadounidenses para ataque nuclear, los comandantes soviéticos tenían autorización para iniciar procedimientos de represalia, incluso antes de que se lanzaran misiles. Eso significa que un oso saltando una valla en Wisconsin podría, teóricamente, haber iniciado una secuencia de eventos que terminaría con misiles balísticos intercontinentales, volando sobre el Polo Norte en ambas direcciones. Pero no terminó así. Porque William Schweiker tomó una decisión. Eligió confiar en su experiencia en lugar de seguir el protocolo ciegamente. Eligió esperar la confirmación visual en lugar de escalar automáticamente. Eligió pensar en lugar de solo obedecer. Y esa decisión salvó al mundo de una guerra nuclear iniciada por un oso. Pero aquí está la parte que estuvo clasificada durante 16 años. Schweiker fue severamente reprendido por su decisión. Documentos militares internos obtenidos a través de FOIA en 1995 revelan que fue formalmente disciplinado por no seguir los protocolos de alerta establecidos y retraso injustificado en la comunicación de violación de perímetro. La Fuerza Aérea estadounidense castigó al hombre que impidió una posible escalada nuclear porque no siguió las reglas al pie de la letra. Porque los protocolos de mando nuclear de la Guerra Fría tenían un fallo fundamental. Presumían que los humanos eran máquinas, que los oficiales seguirían procedimientos automáticamente, sin cuestionar, sin dudar, sin aplicar juicio contextual. Pero William Schweiker no era una máquina. Era un ser humano con 23 años de experiencia, que conocía sus sistemas, que sabía cuándo confiar en los sensores y cuándo confiar en el instinto. Y en aquella madrugada de noviembre en Wisconsin, su juicio humano fue lo único que se interpuso entre la civilización y el aniquilamiento. Tomó su decisión. Pero la verdad completa sobre lo que sucedió aquella noche no emergería hasta casi 2 décadas después. Y lo que la desclasificación reveló sobre cuán cerca estuvimos del fin va mucho más allá de lo que cualquier persona imaginaba en aquel momento. La decisión fue tomada.
El momento pasó. Y durante más de 20 años, casi nadie supo cuán cerca llegamos del abismo nuclear. Esta no es solo otra historia olvidada de la Guerra Fría en las páginas polvorientas de los archivos. Es la revelación de cómo la humanidad escapó de la extinción gracias a un hombre que eligió confiar en su instinto en lugar del protocolo. Lo que sucedió aquella noche de septiembre de 1983 permaneció enterrado en los archivos más secretos de la Unión Soviética. Petrov continuó su trabajo, pero su decisión de no escalar la alerta tuvo sus consecuencias. En lugar de recibir una medalla por evitar una guerra nuclear, fue discretamente removido de sus funciones operacionales. La lógica soviética era cruel. Si tenía razón sobre la falsa alarma, entonces había expuesto una falla crítica en el sistema de defensa más importante de la URSS. Si estaba equivocado, bueno, había arriesgado la supervivencia de la nación. En ambos casos, se convirtió en una vergüenza. Petrov fue transferido a un trabajo administrativo menos sensible. Sin ceremonia, sin reconocimiento público, solo el silencio ensordecedor de la burocracia soviética. Se jubiló en 1984, viviendo en relativa oscuridad en un pequeño apartamento en las afueras de Moscú. Para el mundo exterior, aquella noche del 26 de septiembre de 1983 simplemente no existía. Era como si nada hubiera sucedido. Pero algo había sucedido. Y la verdad eventualmente encuentra una manera de emerger. En 1998, 15 años después del incidente y 7 años después del colapso de la Unión Soviética, los archivos militares comenzaron a abrirse. Documentos clasificados como ultrasecretos durante décadas finalmente vieron la luz del día. Fue entonces cuando periodistas e historiadores descubrieron los informes detallados sobre la noche del 26 de septiembre de 1983. Lo que encontraron fue aterrador. Los documentos revelaron que el sistema OKO no había detectado solo un misil. La secuencia de alertas mostraba 5 lanzamientos separados, todos clasificados como máxima confiabilidad por las computadoras. Según el protocolo soviético documentado, cualquier detección confirmada de más de un misil exigía represalia inmediata. No había margen para la vacilación. La doctrina era clara. Si los estadounidenses lanzaban primero, la Unión Soviética tenía menos de 20 minutos para responder antes de que sus propios silos fueran destruidos. Petrov no solo violó el protocolo al no reportar como ataque confirmado, activamente convenció a sus superiores de no escalar durante los 23 minutos más tensos de la Guerra Fría. 23 minutos en los que el mundo estaba literalmente a una llamada telefónica de distancia del aniquilamiento nuclear. La investigación técnica posterior, también revelada en los archivos, identificó la causa exacta de la falsa alarma. Una combinación infrecuente de condiciones atmosféricas y alineación de satélites había creado reflejos solares que el sistema OKO interpretó como motores de misiles en lanzamiento. Era un error conocido como posible, pero considerado estadísticamente improbable. Tan improbable que los ingenieros del sistema no habían programado filtros adecuados para ese escenario en particular. En otras palabras, el sistema más sofisticado de alerta temprana de la Unión Soviética había confundido reflejos de luz solar con el apocalipsis nuclear, y estaba completamente seguro de su equivocación. Cuando esta información se hizo pública a finales de los 90, expertos en armas nucleares alrededor del mundo quedaron conmocionados. No por la falla técnica en sí, sino por la revelación de cuán frágil era todo el sistema de mando y control nuclear durante la Guerra Fría. Bruce Blair, ex oficial de control de lanzamiento de misiles estadounidense, declaró que el incidente Petrov revelaba la vulnerabilidad aterradora de sistemas diseñados para tomar decisiones de vida o muerte de la humanidad en cuestión de minutos. El caso de Stanislav Petrov no era único. Los archivos de la Guerra Fría, tanto soviéticos como estadounidenses, revelaron decenas de falsas alarmas que casi desencadenaron respuestas nucleares. En 1979, un técnico estadounidense cargó accidentalmente una cinta de simulación de entrenamiento en el sistema NORAD, haciendo que las computadoras indicaran un ataque soviético masivo. En 1980, un chip defectuoso de 46 centavos causó otra falsa alarma en Estados Unidos, poniendo a los bombarderos nucleares en alerta de lanzamiento. Pero el incidente de 1983 tenía características únicas que lo hacían especialmente peligroso. Primero, ocurrió durante uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría. La administración Reagan había intensificado la retórica antisoviética,
llamando a la URSS el Imperio del Mal meses antes. Segundo, sucedió apenas 3 semanas después de que la Unión Soviética derribara el vuelo 007 de Korean Airlines, matando a 269 personas y elevando las tensiones a niveles críticos. Tercero, coincidió con un ejercicio militar de la OTAN llamado Able Archer 83, que los soviéticos interpretaron erróneamente como posible preparación para un ataque real. En otras palabras, la falsa alarma del 26 de septiembre de 1983 ocurrió en el peor momento posible, cuando ambos bandos estaban en el más alto nivel de paranoia y preparación militar, desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. La comparación con Cuba es reveladora. En 1962, el mundo supo inmediatamente que estaba al borde de la guerra nuclear. Kennedy y Khrushchev negociaron públicamente. Las personas construyeron refugios antiaéreos. Niños hicieron ejercicios de protección nuclear en las escuelas. La amenaza era visible, tangible, ampliamente reconocida. En septiembre de 1983, el mundo estaba igualmente cerca de la destrucción nuclear, pero nadie, excepto un puñado de oficiales soviéticos, lo sabía. Las personas alrededor del planeta siguieron sus vidas normalmente mientras, en un búnker en las afueras de Moscú, un hombre de 44 años decidía solo el destino de la civilización humana. Esta es tal vez la verdad más perturbadora revelada por la desclasificación. Durante la Guerra Fría, llegamos repetidamente al límite del aniquilamiento nuclear sin que lo supiéramos. El público creía que sistemas sofisticados de mando y control mantenían todo bajo vigilancia segura y racional. La realidad era que computadoras defectuosas, satélites mal calibrados y protocolos inflexibles creaban situaciones donde el destino de la humanidad dependía del juicio de un único individuo bajo presión extrema. Y la mayoría de las veces, como revelaron los archivos, esos individuos seguían el protocolo exactamente como habían sido entrenados. Petrov era la excepción. A medida que su historia se volvía conocida a principios de los 2000, reconocimientos internacionales comenzaron a llegar. En 2004, la Asociación de Ciudadanos del Mundo lo premió con el World Citizen Award en una ceremonia en San Francisco. Era la primera vez que Petrov viajaba fuera de la URSS. En 2006, recibió un premio especial en las Naciones Unidas. Se produjeron documentales, se escribieron artículos, se rindieron homenajes, pero el propio Petrov permaneció notablemente humilde e incluso incómodo con la atención. En entrevistas posteriores, insistía que no era un héroe. Yo solo estaba haciendo mi trabajo, decía repetidamente. Cuando le preguntaban sobre su decisión aquella noche, ofrecía una explicación simple que revela mucho sobre la naturaleza de la locura nuclear. Si realmente fuera un ataque, ¿por qué solo 5 misiles? Los estadounidenses tenían miles. Un primer ataque real sería masivo, cientos de misiles simultáneamente, no solo 5. Era una lógica simple, casi prosaica, pero era una lógica que las computadoras no podían procesar y que el protocolo no permitía considerar. Stanislav Petrov murió el 19 de mayo de 2017, a los 77 años, en su apartamento modesto en las afueras de Moscú. Su muerte pasó desapercibida durante meses. El mundo solo lo supo en septiembre, cuando un amigo finalmente divulgó la noticia. Hasta el final, vivió tranquilamente, lejos del foco mediático, un hombre común que una vez tomó la decisión más importante de la historia humana. La verdadera dimensión de su decisión puede medirse de forma simple y aterradora. Si Petrov hubiera seguido el protocolo aquella noche de septiembre de 1983, es probable que tú no estarías aquí para escuchar esta historia, ni yo para contarla. Las estimaciones más conservadoras sugerían que un intercambio nuclear completo entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1983 habría matado instantáneamente entre 100 y 200 millones de personas. El invierno nuclear posterior podría haber eliminado la mayor parte de la humanidad restante a través de hambruna masiva y colapso ecológico. Esto no es una exageración. Esta era la matemática fría y calculada de la destrucción mutua asegurada. El legado del incidente Petrov va más allá de la historia de un hombre. Expone la fragilidad fundamental de sistemas diseñados para operar a velocidad sobrehumana con consecuencias inhumanas. En las décadas desde 1983, la tecnología nuclear se ha vuelto aún más sofisticada, pero también más vulnerable.
Los sistemas de alerta temprana ahora dependen de satélites más avanzados, algoritmos más complejos, tiempos de reacción aún más cortos. El margen para el juicio humano, para el tipo de razonamiento intuitivo que salvó a Petrov y a todos nosotros, se ha vuelto cada vez más estrecho. Hoy, 9 países poseen armas nucleares. Las tensiones entre potencias nucleares, de cierta forma, hacen eco de aquellos días sombríos de 1983. Rusia y la OTAN nuevamente se enfrentan a través de fronteras europeas. China expande su arsenal nuclear. Nuevos tipos de armas, ciberataques que pueden comprometer sistemas de mando, inteligencia artificial que puede un día tomar decisiones de lanzamientos sin intervención humana, todos estos factores crean nuevos escenarios donde otro momento Petrov puede ocurrir. Pero tal vez no tendremos otro Petrov cuando lo necesitemos. Esta es la lección más importante de la noche del 26 de septiembre de 1983. Nuestra supervivencia como especie no debe depender de la suerte de tener al hombre correcto, en el lugar correcto, en el momento preciso, con el coraje correcto para hacer la elección correcta. No podemos apostar el futuro de la civilización humana a coincidencias afortunadas. Durante 45 años, la Guerra Fría mantuvo al mundo bajo la sombra constante del aniquilamiento nuclear. Vivimos creyendo que sistemas sofisticados, protocolos elaborados y líderes racionales nos mantendrían seguros. La verdad revelada por los archivos desclasificados es más aterradora y, extrañamente, más humana. Nuestra supervivencia dependió repetidamente de individuos comunes que en momentos de decisión imposible eligieron cuestionar, dudar, confiar en su instinto en lugar de seguir sus órdenes. Stanislav Petrov era un teniente coronel de la Fuerza Aérea Soviética trabajando en un búnker subterráneo en las afueras de Moscú. No planeaba convertirse en el hombre que salvaría el mundo. Pero cuando las computadoras gritaron guerra y los protocolos exigieron represalia, tomó la decisión más difícil que cualquier ser humano jamás haya enfrentado. Esperar, cuestionar, confiar en que la máquina estaba equivocada y que la humanidad merecía más de 23 minutos antes del fin. Y tenía razón. Algunos secretos permanecen enterrados por décadas antes de que la verdad finalmente emerja. El incidente Petrov es uno de ellos. Una historia de cómo llegamos al límite del apocalipsis y volvimos, no por tecnología sofisticada o diplomacia brillante, sino por un hombre que eligió pensar cuando otros simplemente habrían obedecido. Si crees que conoces la Guerra Fría, si piensas que sabes cuán cerca estuvimos del fin, esta historia demuestra lo contrario. Y hay más revelaciones esperando en los archivos desclasificados, más momentos en que la historia podría haber tomado un rumbo catastrófico, más individuos desconocidos cuyas decisiones cambiaron todo. Si quieres seguir descubriendo estas historias que redefinen lo que creíamos saber sobre nuestro pasado reciente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque la próxima historia que contaremos puede ser aún más inquietante, aún más reveladora sobre cuán frágil es el hilo que separa la civilización del caos. Algunos secretos permanecen ocultos durante décadas. Otros los revelaremos la próxima vez.